Bueno, mi nombre es Michelle-Malaver. Este es mi proyecto comunicativo de español y hoy les vengo a hablar sobre Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue un hijo único de Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta. Ernesto Vargas Maldonado, que fue su padre, era operador de radio en una empresa de aviación. Ellos dos se separaron unos meses antes de su nacimiento porque su progenitor, es decir, su padre, mantenía relaciones con una mujer alemana con la que tuvo otros dos hijos, es decir, los hermanos de él, Enrique y Ernesto Vargas. En su niñez, Mario vivió con su familia materna en Arequipa hasta que un año después del divorcio de sus padres con su abuelo materno fue nombrado cónsul honorario de Perú en Bolivia y se trasladaron a Cochabamba, donde pasó los primeros años de su infancia. Durante el gobierno del presidente de Perú, de José Bustamante, su abuelo obtuvo el cargo de diplomático en la ciudad costera peruana de Piura y la familia regresó a Perú. Allí asistió a la escuela primaria en la Academia Religiosa Colegio Salesiano. En 1946, a la edad de 10 años, se trasladó a Lima, donde se reunió con su padre por primera vez. Se le hizo creer que su progenitor había muerto. Sus padres restablecieron su relación y vivieron en Magdalena del Mar, en Lima. Durante sus años de adolescencia, en Lima estudió en el colegio La Salle en la escuela secundaria cristiana desde 1947 hasta 1949. Cuando tenía 14 años ingresó a la Academia Militar Leoncio Prada de Lima. A los 16, antes de su graduación, empezó a trabajar como periodista aficionado en los periódicos locales. Tras salir de la Academia Militar, terminó sus estudios en Piura, donde trabajó para el periódico La Industria y representó su primera obra teatral, La huida del Inca. En 1953 se inscribió a Lima de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho y Literatura. Cuando dio inicio a la literatura fue en 1957, donde publicó sus primeros cuentos, Los Jefes y El Abuelo, mientras trabajaba para dos periódicos peruanos. Después de su graduación, en 1957, recibió una beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. En 1980. En 1960, cuando se expidió su beca, se trasladó a Francia, creyendo que allí también le iban a dar una beca, pero la solicitud fue negada. Decidió quedarse en la capital francesa, donde comenzó a escribir prolíficamente. Se trasladó posteriormente a Madrid, ciudad donde cursó estudios y publicó su libro Los Jefes, una colección de cuentos. Pasó algunos años en París, Barcelona y Londres, donde vivió como exiliado voluntario entre 1974 y 1990, y luego volvió nuevamente a su país. Mario Vargas Llosa apoyó la Revolución Cubana, pero durante la década de 1970 fue muy crítico con el régimen comunista de Fidel Castro, proclamado su jefe en la democracia y el desprecio hacia los regímenes autoritarios. En 1990, Vargas Llosa se postuló a la presidencia de Perú, lanzando su candidatura por el Frente Democrático FREDEMO. Perdió en segunda vuelta frente a Alberto Fujimori, un profesor universitario que más tarde fue acusado de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante su presidencia. La fama de Mario Vargas Llosa llegó tras ganar el premio Biblioteca Breve de Barcelona con su novela La ciudad y los perros en 1969, donde narra sus experiencias en el Colegio Militar Leoncio Prado. A continuación, le escribió muchas novelas como La Casa Verde en 1966,
Pantaleón y los visitadores en 1973, La guerra del fin del mundo en 1981, Los cuadernos de Don Rigoberto en 1997, entre otras. Bueno, él ha escrito muchos libros de crítica literaria, obras literales, incontables páginas periodísticas en diversos lugares del mundo. Vargas Llosa ha sido traducido a una gran cantidad de lenguas y ha conseguido los mayores premios literarios internacionales, entre ellos el Premio Cervantes Nacionalizado Español en 1993. Añade desde enero de 1996, qué pena, a su actividad como escritor plural, la del miembro de la Real Academia, donde había ingresado como un discurso sobre Azorón. Bueno, los acontecimientos fue, el 2 de febrero de 1976, durante el estreno de una película con el guión de Mario Vargas Llosa, La Odisea de los Andes, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el peruano le propina un puñetazo a su hasta entonces amigo Gabriel García Márquez, que cayó al suelo. Ante el asombro de los asistentes, Mario Vargas Llosa giró en redondo y se fue. Las razones nunca han quedado claras, pero todo indica que fue una razón personal y que sus tendencias políticas solo asusaron el distanciamiento. Mario Vargas Llosa dedicó el calificativo de cortesano de Castro al colombiano. En una entrevista que se le hizo a Gabriel García Márquez, se le preguntó que si alguna vez había perdido un amigo, y él respondió que sí, que solo uno. Bueno, el 7 de octubre del 2010 se informó que el Premio Nobel de Literatura fue otorgado al escritor hispano-peruano, que apareció siempre entre los favoritos, aunque en este año ocupaba en lugar secundario en las quinielas. El comité concedió el Nobel a Vargas Llosa por su cartografía de estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual y sublevación y derrota. Recibió la noticia en Nueva York, donde imparte clases en la Universidad de Princeton. Su cónyuge de Julia Urquida, su tía política, en 1955 hasta 1964, cuando se casaron, él tenía 19 años y ella tenía 10 años más. Tras divorciarse, contrajo matrimonio con su prima hermana, Patricia Llosa, con la que tuvo 3 hijos. Álvaro, que nació en 1966, es un escritor y editor. El otro es Gonzalo, nació en 1967, y Morgana, nacida en 1974, es fotógrafa. El 11 de junio del 2015, tras relacionarse con la socialite Isabel Preisler, confirmó la separación de su esposa 2 semanas después de celebrar sus 50 de aniversario casados en Nueva York. Su primera obra fue Los Jefes en 1959 y la obra más reciente que él realizó fue 5 esquinas en el 2016. El primer ensayo que realizó fue Bases para una interpretación de Rubén Darío, tesis universitaria, que fue en 1958. Y Piedra de Toque, volumen 3, 2000-2012, fue la última que realizó. Él estuvo en el Teatro La Udia Inca en 1952 y Los Cuentos de la Peste en el 2015. Él solo hizo una memoria que se llama El pez en el agua en 1993.